Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Vamos a tratar sobre la psicopatología de la memoria y de la inteligencia. Vamos a ver nuestros objetivos pedagógicos. En el plano conceptual vamos a revisar los trastornos de la memoria y la inteligencia, así como sus fundamentos fisiopatológicos. Procedimentalmente aspiramos a que ustedes puedan describir los aspectos psicopatológicos de la memoria y la inteligencia y los procedimientos que se utilizan para su evaluación, y que desarrollen también la actitud de tener un interés auténtico y un compromiso por tener la destreza necesaria para hacer el examen correspondiente de estos procesos mentales. Esta es nuestra agenda. Vamos a ver por cada una de estas dos funciones psicológicas, los conceptos y tipos, la psicopatología y su evaluación. Vamos a comenzar con la memoria. La memoria es un proceso psicofisiológico localizado en el sistema nervioso central que permite la capacidad de adquirir información por alguna vía sensorial, es decir, por los órganos de los sentidos, retenerla y utilizarla, ya sea con esfuerzo o de forma automática. Es decir, nosotros podemos utilizar nuestra memoria de acuerdo a lo que hemos registrado como tal, haciendo un esfuerzo por evocar lo que hemos registrado, pero también pueden aparecer momentos en que la memoria se nos vienen a la mente recuerdos de manera súbita e inesperada. Es decir, por tanto, se puede hacer con esfuerzo o de forma automática. Ahora, es importante porque es un proceso por el que la información que hemos adquirido se va a convertir en conocimiento y en experiencia. Prácticamente la memoria es el disco duro de nuestra vida. Y, lógicamente, todo lo que guardamos lo podemos utilizar posteriormente para cuando sea necesario. Hay información que puede estar inclusive guardada en nuestra memoria que va a salir en momentos en que nosotros de repente pensamos que los hemos olvidado esos acontecimientos. Pero es importante tener en cuenta de que para generar realmente conocimiento y experiencia es fundamental la capacidad de registrar la información, y ese registro de información almacenado es lo que va a constituir la memoria. Vamos a ver paso por paso cómo sucede esto. Toda información va a ingresar al sistema nervioso a través de un sistema sensorial, ¿no es cierto? Y de ese sistema sensorial, que puede ser visual, auditivo, táctil, sinestésico, olfativo y gustativo, también lo puede ser, va a tener un análisis cortical sensorial, ¿no? Por sus estudios de fisiología ustedes saben de que la información ingresa por las áreas sensoriales primarias, ¿no? De ahí se van a las áreas de asociación, ¿no? Y de ahí toda la información va a confluir a un área especial del cerebro, que es la región del córtex prefrontal. Cuando uno tiene una información, la información, de acuerdo al estímulo, ya sea visual, visual, olfatorio, auditivo, va a ingresar por los órganos de los sentidos, va a ser su relevo en el tálamo, excepto el nervio olfatorio que ingresa de frente, como saben ustedes, no hace relevo.
Los demás órganos de los sentidos, los demás nervios que llevan los estímulos pasan por el tálamo y del tálamo se distribuyen a las áreas sensoriales primarias y de asociación. Y de ahí confluye toda esa información en el córtex prefrontal, la corteza prefrontal. Esta es la primera estación de la memoria. Por ejemplo, si yo les digo que ustedes repitan 3 palabras, papel, manzana, zapato, ustedes la repiten, papel, manzana, zapato, porque ustedes están evocando esas palabras de forma inmediata. Esta es una memoria a corto plazo. Esta memoria está siendo procesada a nivel del córtex prefrontal dorsolateral. Si yo les pido que ustedes repitan estas palabras varias veces y que después de unos minutos las recuerden, que las vuelvo a preguntar de aquí a unos minutos, ¿no? Eso ya pasa a ser una memoria a largo plazo. O sea, memoria inmediata es una memoria que no tiene entre sí ningún intervalo de ningún tipo. Cuando ya hay un intervalo intergnésico, es decir, cuando ya pasaron unos minutos de que ustedes han recibido esa información ya se convierte en una memoria a largo plazo. Es decir, ya se hizo un registro en otra área del cerebro, en otra área del sistema nervioso. Si yo les dijera cuáles eran las palabras que yo les dije hace un momento, ¿no? Entonces esas palabras, que ustedes me las repetirían ahora, esas ya serían una memoria a largo plazo. ¿Entienden? Entonces, toda memoria, para ser una memoria a largo plazo, tiene que registrarse. Pero ¿dónde se va a registrar? La memoria a largo plazo va entonces a tener una especie de proceso, ¿no? En donde va primero a pasar por el hipocampo. Yo les digo, por ejemplo, ¿no? Lápiz, pelota, zapato. ¿Ya? Entonces, lápiz, pelota, zapato, y les voy a decir, recuerden estas palabras, lápiz, pelota, zapato. Repítanla y se las voy a volver a pedir que me las digan de acá a unos minutos. El hipocampo se convierte en el registrador de esa información. ¿Ya? Ahora, pero además el hipocampo, que es una especie de bibliotecario del cerebro que va colocando a cada cosa en su lugar, está muy cercano a la amígdala cerebral, que es un componente del sistema límbico. De acuerdo a la intensidad de una información que ustedes reciben que tenga relación con un aspecto emocional, esa memoria se va a grabar en mayor o menor medida. Ustedes pueden, por ejemplo, tener una experiencia emocional muy intensa y posiblemente esa experiencia emocional por el componente emocional sea mucho más recordada que otras experiencias de su vida, porque las memorias se van a almacenar como potenciales de acción, como potenciales a largo plazo, como una actividad eléctrica. Pero si esa actividad eléctrica que está registrándose a través del hipocampo tiene además un refuerzo de una actividad eléctrica de la amígdala cerebral, la posibilidad de que sea grabada va a ser mucho mayor. Por ello, la posibilidad de que la información se registre como memoria tiene mucha relación con el componente afectivo, emocional que se le da a la información. Si a ustedes les interesa un tema y le ponen atención, interés, ese componente va a hacer que la información entonces se registre mucho más que aquella información a la cual ustedes no le ponen interés o que no es importante para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, esta memoria que ya hemos comentado, ¿cuáles serán las palabras? Lápiz, pelota, zapato, se va entonces a registrar en nuestra memoria a largo plazo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esta memoria a largo plazo tiene dos formas. La primera es una memoria declarativa,
explícita. Es decir, yo sé cómo he adquirido esa información y la puedo relatar, la puedo explicar, la puedo contar, ¿no es cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, las palabras que mencioné anteriormente, porque las acabo de aprender, o puedo explicar, por ejemplo, cómo ha sido mi examen de ingreso a la universidad, porque lo recuerdo, o puedo decirles de repente un poema de Vallejo, porque lo aprendí, o puedo explicarles cómo fue la conquista del Perú, porque lo aprendí. O sea, yo sé qué es lo que estoy diciendo. Es una memoria declarativa, una memoria explícita. Esta memoria explícita es diferente a una memoria procedimental o implícita, el saber cómo, es decir, por ejemplo, saber cómo aprendí a caminar. Yo aprendí a caminar, ¿no es cierto? Pero yo no puedo explicarles cómo aprendí a caminar, ¿no es cierto? Yo sé cómo aprendí a caminar, ¿no? Pero lo sé de manera implícita, o cómo aprendí a manejar bicicleta, o cómo aprendí a dibujar. Son aprendizajes que uno obtuvo de manera implícita y que van a tener inclusive una ubicación diferente en cuanto al registro en el sistema nervioso. Nuestra memoria declarativa tiene dos tipos o dos formas de memoria. Una, la memoria episódica, que es nuestra memoria biográfica, es decir, todo lo que hemos sido en la vida desde que podemos tener recuerdos, que generalmente los recuerdos se pueden ir registrando a partir de los 3 a 4 años, porque es el momento en que el hipocampo está consolidado y puede registrar la información. La información hasta antes de los 3 o 4 años también ingresa, también se puede registrar, pero se pierde. Y mucha información también entre los 4 y los 8 años también se va perdiendo, pero generalmente ya a partir de los 9 años se registra con mucha mayor posibilidades de fijación. Nuestra memoria episódica es la biografía de nosotros, lo que nos pasó, lo que vamos a recordar en cuanto, por ejemplo, a nuestra infancia, nuestros amigos, nuestros juegos, qué hicimos en la adolescencia, en el colegio, las personas que conocimos, lo que nos pasó durante la vida. Y eso se va, además, va creciendo y se va registrando progresivamente. Ahora, lógicamente, no nos vamos a acordar de todo, porque hay información que puede perderse, ¿no? Que no tiene una huella anésica importante porque de repente para nosotros fue algo sin mayor sentido o no fue algo importante, fue algo rutinario. Pero aquellas actividades que hemos realizado que han sido importantes y que han sido sustanciales se van a ir incorporando en esta memoria biográfica o episódica. Y el otro tipo de memoria es la memoria semántica, que es lo que hemos adquirido por el aprendizaje, la educación, lo que aprendimos en el colegio, la historia, ¿no? La cultura, el conocimiento que hemos ido teniendo de las cosas que suceden en el contexto, y que es hasta cierto punto una memoria compartida con las personas que han tenido acceso a este tipo de información. Mientras que la memoria episódica, biográfica, puede ser considerada como nuestro disco duro de nuestra vida, memoria semántica puede ser considerada como nuestra enciclopedia, donde tenemos, ¿no?, nuestra información que hemos adquirido como aprendizaje, pero que es compartida también con otras personas. Este tipo de memoria, una vez que se va registrando en el sistema nervioso, se va a almacenar. ¿Dónde se almacena la memoria? Una vez que pasa por el hipocampo va ubicando toda esta información a través, como digo, de potenciales de largo plazo mediados por glutamato en diferentes áreas cerebrales. Donde se almacena toda esta información como potenciales es en la corteza de asociación,
en la corteza, información visual en corteza visual, información auditiva en corteza auditiva, información espacial en corteza parietal, ¿ya? Y cuando uno, por ejemplo, quiere evocar una información, quiere evocar un momento de su vida o quiere evocar obviamente alguna imagen, yo quiero evocar, por ejemplo, las imágenes del partido de Perú-Nueva Zelanda, para clasificar para el Mundial. Entonces yo evoco el gol de Farfán. Entonces estoy integrando información visual y evoco la narración y dónde me encontraba. Y toda esa integración se está haciendo a través de el hipocampo que va jalando esta información de las diferentes áreas donde está almacenada y la va pasando al lóbulo cortes prefrontal. Es decir, finalmente la integración se hace de esa manera. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando uno evoca una información, voy integrando, ¿no?, información que voy sacando de diferentes áreas donde ha sido registrada esta información. Alguna información, como la información biográfica, parece que tiene más ubicación en lóbulo temporal y lóbulo prefrontal, más que la información semántica está más distribuida a nivel de toda la corteza en las áreas de asociación. ¿De acuerdo? Entonces la recuperación, como digo, se va a hacer pues a través de este sistema límbico y le va a ir a pasar al córtex prefrontal. Sin embargo, muchas veces la recuperación de la información no es exacta. La mayoría de las veces la recuperación no es exacta. ¿Por qué? Porque hay un componente emocional afectivo que también está presente y que le está dando entonces un toque diferente. A veces no recordamos las cosas exactamente como son y hay información que no se ha registrado totalmente como así. Muchas veces entonces nuestra memoria, en verdad, si bien es cierto, nos está dando la mayor parte de información que hemos vivido, también es verdad que hay información que está un poco alterada en función a cómo la estamos recuperando. Ustedes, por ejemplo, vuelven a ver una película que han visto hace 10 años y van a ver cosas que de repente no recordaban que habían pasado en la película y de repente algunas otras cosas las recordaban de manera diferente. O de repente si se reúnen con unos amigos y se ponen a evocar lo que pasó hace algunos años en una reunión, ya sea del colegio, de la universidad, van a ver que entre todos van a tener más o menos un recuerdo global similar, pero cada uno va a recordar detalles distintos y algunos de esos detalles no van a ser recordados de igual manera por todos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque estos detalles son valiosos en cuanto al estudio de la memoria. Hay una serie de investigaciones en la validez, por ejemplo, del testimonio, en los juicios, ¿no?, o en las identificaciones de sucesos ocurridos en el pasado. Nuestra memoria de procedimientos, ¿no?, lo que va a permitirnos registrar es el aprendizaje de procedimientos, de habilidades, ¿no?, y también de cómo nos han condicionado para responder a ciertas cosas. Por ejemplo, cómo nos ha condicionado ciertos aspectos para tener miedo a ciertas cosas, ¿no?, o para de repente entusiasmarnos con ciertas actividades que vamos a hacer. Las habilidades que tenemos, por ejemplo, en cuanto al arte, a tocar un instrumento, o como hemos dicho, inclusive para manejar algún vehículo, todo eso son aprendizajes que hemos tenido, pero prácticamente de manera automática, ¿no? Hemos ido incorporando ese aprendizaje de manera implícita. Y a diferencia de esta memoria que es declarativa y que tiene su sustento físico a nivel del hipocampo y del sistema límbico, esta memoria va a tener su sustento físico en los ganglios basales, en el cerebelo
y en la amígdala cerebral. O sea, mejor dicho, funcionalmente, esta memoria depende especialmente de la coordinación de la actividad motora de los ganglios basales con el cerebelo y la amígdala cerebral. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este cuadrito es importante porque nos permite identificar, ¿no?, los tipos de memoria, las diferentes formas como se adquiere la información y las diferentes áreas en donde se está almacenando la información. Si yo les digo, por ejemplo, cuáles serán las palabras que les dije al comienzo de la clase, lápiz, pelota, zapato, ya es una memoria a largo plazo. Y no han pasado 10 minutos o 15 minutos. ¿De acuerdo? Una memoria inmediata, en cambio, es la memoria en la cual yo estoy respondiendo sin que medie ningún intervalo entre la información que estoy dando y la respuesta que estoy dando. Esto ténganlo en cuenta porque es importante, como vamos a ver posteriormente cuando veamos la psicopatología. Ok. Un término que van a encontrar ustedes frecuentemente en la literatura es el término memoria de trabajo, working memory. La working memory, memoria de trabajo o memoria operativa, es una memoria a corto plazo, o sea, es una memoria inmediata, ¿no? ¿Se acuerdan? La memoria a corto plazo es una memoria inmediata. Una memoria a corto plazo es una memoria en la que no media ningún intervalo de tiempo entre la información que uno recibe y el momento que la procesa. Pero una memoria inmediata que puede ser, por ejemplo, repetir 3 palabras o repetir dígitos, si esa memoria me va a servir para algo, por ejemplo, me da una dirección, me dice, busca tal dirección, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, Teodosio Parreño 154, ya, Barranco. Entonces, yo la repito en mi mente y la anoto. ¿Por qué? Porque esa es la dirección que voy de repente a buscar a un amigo y me la guardo, ¿no? Me sirvió mi memoria para hacer el registro, ¿no? Para anotarlo de repente en un lugar. Pero si de aquí a 5 minutos me piden que la diga, de repente no me voy a acordar. Pero en ese momento me sirvió para registrar. Entonces, la memoria inmediata que me sirve para hacer algo de manera inmediata, que va a ser útil, se llama memoria de trabajo. Por ejemplo, antes cuando los teléfonos tenían 6 o 7 números, uno le daba un número a alguien, ¿no? Y mantenía en la mente el número y marcaba, ¿no? Después que había marcado, se olvidaba lo que había marcado. Pero me sirvió en ese momento para marcar. O cuando yo voy, por ejemplo, manejando y me dicen, el copiloto voltea a la derecha, de ahí a la izquierda, de ahí 2 cuadras y de ahí otra vez a la derecha, bueno, lo hago, lo mantengo en mi mente. Pero cuando llego me olvidé de repente cómo llegué. Ese tipo de memoria, que es una memoria que me sirve de manera inmediata para hacer algo, se llama memoria de trabajo. ¿Ya? Me sirve para hacer, por ejemplo, una operación matemática, en ese momento para entender un refrán y dar una respuesta en ese momento rápida. Entonces, esta memoria falla, especialmente cuando hay alteraciones a nivel del lóbulo prefrontal, a nivel dorsolateral, porque como hemos dicho, la memoria inmediata tiene su localización fisiológica o funcional a nivel del lóbulo prefrontal. Y esa es la memoria que se altera mucho, por ejemplo, en patologías como la esquizofrenia o en patologías como los cuadros depresivos severos. A diferencia es que en esquizofrenia la memoria inmediata operativa o working memory está permanentemente deteriorada. En cambio, en pacientes con depresión severa, mientras la persona está con el estado depresivo, se deteriora. Pero cuando mejora, la memoria vuelve a un estado normal. Ahora, en cuanto a memorias de largo plazo, aquellas que son ya en las cuales ha pasado un intervalo de tiempo, se pueden diferenciar para fines académicos en 3, ¿no? Una memoria demorada es la información presentada en los últimos minutos. Por ejemplo,
la memoria de las palabras que yo les mencioné, ¿no? Lápiz, pelota, zapato. Es memoria demorada, es a largo plazo, ya pasó un tiempo. Memoria reciente es el conocimiento acumulado en los últimos días o semanas. Memoria reciente, por ejemplo, es acordarme dónde pasé el año nuevo, ¿no es cierto? Qué hice el domingo o qué hice el fin de semana. Es decir, una memoria reciente. Tiene que estar en función a un tiempo como es los últimos días o semanas. Y memoria remota es un conocimiento acumulado a lo largo de varios años. Memoria remota, por ejemplo, ya es, como les digo, no acordarme a mis amigos del colegio o mis amigos, ¿no? O los acontecimientos pues, de la última semana de San Fernando. Implica tener ya información acumulada que ya ha pasado, ¿no? de días o semanas simplemente. ¿De acuerdo? Otra forma de identificar la memoria, y esto lo usan mucho los neurólogos, o se usa mucho en neurología, memoria anterógrada y memoria retrógrada. Cuando hablamos de memoria anterógrada y memoria retrógrada, estamos hablando también de memorias a largo plazo, pero en relación con un hecho reciente. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo hablar de memoria anterógrada en todo aquello que ha sucedido, a recuerdos que puedo tener una persona después de un accidente. Y memoria retrógrada, aquello que recuerda a la persona antes de un accidente. La memoria anterógrada y la memoria retrógrada están en función entonces también de un hecho o de un momento en cuanto a la posibilidad de haber almacenado o registrado información. ¿Ya? Miren, la memoria se va almacenando, como dije. La información llega a esta zona de aquí, que es el hipocampo. Ven ustedes aquí. Pasa primero por todas las áreas de asociación que corresponda al estímulo que estamos recibiendo y llega al hipocampo. Y el hipocampo, entonces, va a registrar la información. Por ejemplo, ¿no? Esta clase. O si ustedes quieren aprenderse un poema o están estudiando para su examen. Entonces, la fuerza de repetición va a hacer que esta información circule. Hay la corteza para hipocámpica y la corteza perirenal, que es la que está aquí, circulando o adyacente al hipocampo. Y esta corteza tiene células específicas, que fundamentalmente son células que contienen acetilcolina y que van a conectarse a través también de terminales glutamatérgicas. Entonces, el hipocampo va a ir distribuyendo la información y la va a ir entonces registrando. Es como un bibliotecario que va colocando los libros en diferentes anaqueles, ¿no? Pero sabe dónde están también, para ir después en el momento que quiera obtener la información, ir al lugar donde están y evocarla. Pero junto al hipocampo está la amígdala. Y esta amígdala cerebral es la que almacena información emocional. Y está madura antes del hipocampo. Por eso, mucha información que reciben los niños durante los primeros años de vida no es información que se almacena de manera episódica o declarativa, sino se almacena de manera emocional. Y es posible, entonces, de que un niño, por ejemplo, que ha sido maltratado en la infancia, pero que después fue adoptado a los 2 o 3 años, ¿no? Separado de los padres maltratadores o de repente no tuvo padres y estuvo expuesto a maltratos físicos, pero después es adoptado y tiene un contexto, un entorno saludable. Es posible que, sin embargo, esta experiencia haya dejado huellas emocionales
y que posteriormente esta experiencia emocional pueda expresarse posteriormente en su vida. Por eso es importantísima la posibilidad de tener pues un soporte, tanto un entorno adecuado para los niños, porque igual, porque muchas veces dicen, no recuerda, no recuerda que recibió maltratos, no lo recuerda en forma declarativa, pero sí hay esta memoria afectiva emocional que va a estar marcado, que va a estar mediada por la amígdala cerebral, ¿ya? Pues una vez formada la memoria, se va almacenando en las diferentes áreas de asociación. Y cuando yo quiero evocar, ¿no?, un acontecimiento o quiero recordar, entonces a través de mi lóbulo frontal o prefrontal, mi corteza prefrontal, y por medio ya sea directamente o a través de la vía frontotemporal, voy a jalar la información para hacer la representación de aquella información que estoy necesitando evocar. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo funciona la memoria. Hay un entorno, hay un sistema sensorial, hay este procesador ejecutivo, que es la atención que hemos mencionado. Si tenemos una necesidad de almacenar la información inmediata, esto lo vamos a hacer a través de la memoria de trabajo, si no, no. Por eso mucha información inmediata se pierde, no nos sirve, no nos damos atención y se pierde. Pero si le ponemos atención y nos sirve de algo, lo vamos a registrar, ya sea como memoria declarativa o como memoria de procedimientos. Y después, cuando queramos utilizar esta información, le vamos a jalar a través de nuestro procesador ejecutivo, que es el lóbulo prefrontal, para dar una respuesta, para hacer, por ejemplo, para rendir un examen, o para contar alguna historia, o para de repente desarrollar alguna habilidad que tenemos y que está entonces en estos llamados, en la ciencia cognitiva, almacenes de memoria. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces ahora con la psicopatología de la memoria. Vamos a abarcar las alteraciones cuantitativas y las alteraciones cualitativas. ¿Ya? Alteraciones cuantitativas se refiere a pérdida de la cantidad o de información registrada, y cualitativas a distorsión de la información que hemos obtenido. Las alteraciones cuantitativas pueden ser en menos o en más. Una persona, por ejemplo, que tiene una disminución en la capacidad de recordar debido a una dificultad tanto para fijar como para evocar la información. Por ejemplo, puede haber, ¿no?, en estados de ansiedad o de depresión, dificultad para registrar la información, porque la persona o no tiene interés, porque está muy en ese momento imbuido en un estado depresivo en cuanto no presta atención al entorno, o un estado de ansiedad interfiere con el registro de la información. Entonces es posible que si nosotros hacemos un examen a una persona que está en un estado depresivo o ansioso, puede ser que tenga fallas en la posibilidad de recordar o evocar, ya sea a través de la memoria a corto plazo o memoria a largo plazo. Pero también puede haber ya un estado permanente. La persona tiene una disminución permanente de la memoria. Hay personas que, por ejemplo, con fallas orgánicas, una insuficiencia en el desarrollo cerebral. Hay personas que tienen una disminución, entonces, en la capacidad de memoria de manera innata. Pero hay estados también por problemas de atención, en donde la persona, por ejemplo, cuadros de déficit de atención, como la persona no presta atención, no registra información. Y eso puede aparecernos como que es un problema de memoria, un problema primario de memoria, pero no es un problema primario de memoria, sino es un problema, en verdad, que está relacionado con una falla en la atención. Ahora, la hipermnesia, al contrario, es la mayor facilidad para evocar recuerdos. Hay muchas personas que tienen una muy poca, mejor dicho, una mucha facilidad para evocar recuerdos o para registrar, ¿no es cierto? Ustedes seguramente
en el grupo, en la promoción, hay algunos que son conocidos por tener mucha mayor memoria. No son los que sacan 20 en los exámenes para marcar, ¿no? Los exámenes que son solamente de alternativas múltiples. Hay personas normales que tienen esta hipermnesia, ¿no? Y que es de repente podríamos decir, una ventaja para muchas actividades cognitivas. Pero puede haber también alteraciones patológicas, cuando altera el curso normal del pensamiento y puede entonces generar también alteraciones que van a producir modificaciones en cuanto al funcionamiento. Por ejemplo, en estados maníacos, cuando hay un estado de afectivo maníaco, la persona que está muy acelerada puede tener en ese momento mayor capacidad para evocar información, pero puede ser distorsionada. Abuso de anfetaminas. Las anfetaminas que actúan aumentando la actividad de dopamina, el sistema catecolaminérgico también aumenta la actividad a nivel del lóbulo prefrontal y puede también mejorar mucho la atención y mejorar el registro de información y evocación. Esto fue característico en los años 60, cuando, por ejemplo, aparecen los medicamentos para el déficit de atención, metilfenidato o los derivados de anfetaminas, y muchos escolares y universitarios comienzan a utilizar en Estados Unidos anfetaminas para mejorar la memoria, pero lamentablemente, pues el uso de estos medicamentos o estas sustancias también activan otras áreas cerebrales y pueden producir ansiedad, y en personas predispuestas pueden producir hasta psicosis. Algunas personas que tienen autismo también tienen una característica rara para poder fijar información y evocar inclusive grandes cantidades de información, cuya causa no está muy bien dilucidada, pero se pueden ver también con alguna frecuencia en personas especialmente con trastornos del espectro autista. Ahora, vamos a ver también alteraciones cuantitativas, ya en cuanto a el contenido de la información. Cuando hablamos de amnesias, estamos hablando entonces del contenido de la información. Y estamos hablando de ausencia de recuerdos pertenecientes a un determinado periodo de la vida. La persona tiene una pérdida de una información de su vida, que sí tuvo en algún momento, pero que lo ha perdido. Las amnesias parciales afectan a un recuerdo en un campo reducido, sensorial. Por ejemplo, la persona tiene dificultades para recordar imágenes, o para recordar sonidos, o para recordar palabras. Generalmente, cuando ocurre esto, estas amnesias parciales, se debe a lesiones específicas en la corteza cerebral. Generalmente son ocasionados por traumatismos o por hipoxias o por isquemias, accidentes vasculocerebrales. Son amnesias parciales que pueden ser transitorias, y por ejemplo es un accidente isquémico transitorio, pueden ser permanentes, cuando hay una lesión que genera daño estructural cerebral en esas áreas. Se pierde la información, que como hemos dicho está almacenada en esas áreas. La amnesia lacunar es el olvido de todo un momento, un periodo de tiempo en nuestra vida, con buena capacidad de evocación para los sucesos anteriores y posteriores a este periodo. ¿Quién no sabe o quién no ha tenido o no ha sabido, por ejemplo, la experiencia de alguien que estuvo en una fiesta, ¿no?, tomando alcohol y después no sabe cómo apareció en su casa y no recuerda cómo llegó? Y por más que se esfuerce, no se va a acordar. O la persona que tomó una pastilla para dormir, una benzodiazepina o una ciclopirobolona, y dice, doctor, no me acuerdo, estaba viendo televisión con mis hijos y me he levantado y no me acuerdo qué pasaba después.
o estados de estrés agudo, un intenso estado de estrés que hace que la persona no puede evocar lo que pasó en un momento determinado de su vida. Generalmente en estos casos, o también cuadros de epilepsia, en estos casos hay una falla en el registro de la información. Por ejemplo, el alcohol o las benzodiazepinas compiten, ¿no?, con el registro de los potenciales de acción de medios por glutamato. ¿Por qué? Porque el alcohol y las benzodiazepinas activan a la molécula, al receptor GABA. Entonces, esto evita el registro de información. Por eso la persona no va a poder evocar porque no lo registró. Igualmente, una intensa estado de estrés emocional puede bloquear también la evocación de determinado momento de la vida del paciente. En ese caso sí lo ha registrado, pero hay un bloqueo de la evocación generalmente mediado por un factor emocional que está impidiendo que la persona evoque esa información. Las amnesias lacunares entonces pueden tener, pues, como dijimos, un origen por falta de registro o por falta de evocación. Si por falta de registro nunca se van a volver a poder evocar porque no se registró. Si es por fallas en la evocación, generalmente a través de tratamientos psicológicos puede entonces la persona evocar aquella información que le está siendo vedada en ese momento. Y la amnesia total involucra a todos los elementos y formas de conocimiento que corresponden a un lapso determinado en la vida. Es decir, la persona pierde la capacidad de recordar todo lo que sucedió en un determinado momento de la vida. Este puede ser, de acuerdo al orden cronológico, una amnesia anterógrada o de fijación, es decir, en relación a un punto de su vida la persona no puede fijar nueva información. Una amnesia retrógrada o de evocación, la persona no puede recordar, no puede evocar información anterior de su vida. O una amnesia retroanterógrada, es decir, no puede ni fijar ni evocar información. Estos tipos de amnesias son las que se van a presentar en los cuadros de demencias o en determinados cuadros que tienen que ver con traumatismos encefalocranianos, como vamos a ver luego. Entonces, miren, si acá tengo, por ejemplo, un acontecimiento o lesión, ¿no?, que causa, o yo puedo pensar a partir de una fecha, ¿no? El acontecimiento o lesión que causa una amnesia, si voy a ver cuál es la información que la persona no puede aprender de nuevo, la persona no tiene capacidad de aprender nueva información, eso es una amnesia anterógrada. Si no tiene capacidad para recordar la información previa a la lesión, eso es una amnesia retrógrada. ¿De acuerdo? Accidente, por ejemplo, una persona no recuerda. Es decir, tiene un accidente, lo llevan a la clínica, cuando despierta, la persona recuerda cómo se llama, dónde estaba, pero recuerda que estaba manejando y no recuerda nada más. Y pasan 2 días o 3 días de que está ya hospitalizado y no recuerda al médico que lo visitó ayer, y no recuerda que su familia fue a visitarlo ayer, y no recuerda, no puede fijar nueva información, a pesar que sí tiene un recuerdo anterior de su vida. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una amnesia anterior y una amnesia retrógrada. La diferencia, por ejemplo, es que la persona tiene un accidente y no recuerda información que está registrando, ni tampoco recuerda qué pasó antes, ni cómo llegó aquí, ni recuerda quién es, ni cómo, ni dónde vive, ni en qué trabaja. Pueden aparecer, en este caso, amnesia anterógrada y retrógrada, en cuyo caso sería una amnesia global. Bien. Bien. Entonces, las amnesias totales, anterógrada, retrógrada y retroanterógrada global. Vamos a ver.
Una amnesia anterógrada o de fijación es la incapacidad para recordar hechos recientes. Tiene como consecuencia la incapacidad para aprender. La persona no puede aprender. Imposibilidad de fijar estímulos que ocurren después de la acción del factor que ocasionó la amnesia. Puede ser transitoria. Por ejemplo, en traumatismos craneanos, como les digo, en efecto de algunas sustancias, en algunos estados epilépticos, la persona no fija información nueva. Pero pueden ser permanentes, por ejemplo en las demencias, fundamentalmente en la demencia de Alzheimer, cuando la persona no recuerda cosas más recientes. A veces vienen los familiares y nos dicen, doctor, no recuerda que ayer lo visité, o no recuerda que ya se vacunó, dicen que no lo hemos vacunado, pero qué bien que se recuerda, ¿no? de su infancia y, ¿no? y los viajes que hizo. Y a veces las personas piensan de que esto es algo extraño, ¿no? Que se recuerde mucho lo que pasó antes de su vida y no recuerde cosas más recientes. Pero precisamente esa es la característica de las demencias, especialmente la demencia de Alzheimer, porque la persona no registra nueva información. Y también lo que ocurre en el síndrome de Korsakoff, que es un trastorno que ocurre en las personas que tienen un alcoholismo crónico por un deterioro a nivel de áreas cerebrales, que entonces van a producir la imposibilidad de generar nueva información. ¿Ya? Las demencias, o mejor dicho, las amnesias retrógradas, incapacidad para recordar hechos y sucesos remotos ocurridos mucho tiempo atrás. Puede ser transitoria, como la amnesia psicógena. No recuerdo dónde estoy, o no recuerdo quién soy, o pierdo la información acerca de mi vida. Generalmente estas amnesias retrógradas globales son muy raras que tengan algún origen orgánico. Generalmente son amnesias psicógenas y hay de por sí algún trauma psíquico que hay que investigar. Pero también pueden ser orgánicas o permanentes. Por ejemplo, en personas que tienen traumatismos encefalocranianos moderados a severos con daño cerebral, posiblemente la información que está registrada se va a perder definitivamente. O cuadros de encefalitis. O en la medida que la demencia va progresando, porque inicialmente las demencias lo que van a alterar es el registro de la información. Pero en la medida que la demencia va progresando, pues es un deterioro progresivo, se van alterando otras áreas cerebrales y se va perdiendo también información que ha sido registrada en áreas de asociación. Eso se va viendo inicialmente cuando vemos un deterioro. Lo primero que se deteriora, lo primero que pierde neuronas es el hipocampo, pero después se va perdiendo tejido neuronal a nivel de otras áreas cerebrales, y la persona que inicialmente tenía dificultades para registrar nueva información, después ya no recuerda a sus hijos, no recuerda a sus familiares, los confunde, no recuerda cómo hacer algunas cosas, ¿no? Comienzan a tener alteraciones de otro tipo en cuanto a identificar para qué sirven las cosas, o tienen dificultades, por ejemplo, para hablar, para realizar algunas actividades o para identificar objetos, el síndrome apraso-agnóstico ya en las demencias avanzadas. ¿De acuerdo? Y ya entonces cuando hay un componente tanto anterógrado como retrógrado, las amnesias globales, que pueden ser psicógenas también en personas con cuadros de traumatismos psicológicos intensos, o la amnesia global transitoria, que es un tipo de amnesia que se ve con cierta frecuencia en que la persona bruscamente no recuerda dónde está, no recuerda para qué iba a un lugar, desconoce lo que está en su entorno, pero que se va poco a poco recuperando. Esta amnesia global transitoria se asume que puede ser un problema vascular. La diferencia entre una amnesia global transitoria
y un trastorno disociativo psicógeno, es que generalmente en la amnesia global transitoria la persona sí recuerda quién es y su edad y datos referidos a su persona. En cambio, en el trastorno disociativo, por ejemplo, un trastorno psicógeno con un trauma psíquico importante, la persona inclusive no recuerda su nombre, no recuerda quién es, no da datos acerca de sí mismo. Ya en estados de demencia terminal, ya este tipo de amnesia es permanente y poco a poco va deteriorando de manera ya más grave a la persona. Eso se ve pues también en los cuadros de demencias en fases terminales o finales. Bien. Vamos entonces ahora a ver las alteraciones cualitativas. Es decir, las paramnesias del recuerdo, son los falsos recuerdos. A personas que experimentan como verdaderos, pero que sustituyen a los hechos reales. Todos, como hemos dicho, tenemos algunos cambios en nuestro recuerdo. Sin embargo, aquí, cuando hablamos de una paramnesia, la persona está prácticamente deformando una vivencia real de manera muy evidente. La ilusión del recuerdo, la persona cree haber vivido una situación que en verdad no la ha vivido, pero en verdad está deformando algo que está esto influenciado por algún aspecto de cansancio intenso o por estados emocionales que propician el error, ¿no? Por ejemplo, hay personas que recuerdan que alguien ya recuerdan una situación, ¿no? Y la evoca como que en verdad se lo hubiera ofendido y en verdad no ha habido una ofensa, pero ha estado de repente muy molesto en ese momento y evoca esa situación de una manera alterada, de una manera equivocada, ¿no? En condiciones también patológicas como los cuadros delirantes o los cuadros depresivos. Hay personas, por ejemplo, que recuerdan en un estado depresivo, recuerdan una situación de su vida como que haya sido muy triste o como que ha habido una condición en la cual fue humillado cuando en verdad no ha habido esa situación. Esta ilusión del recuerdo está entonces influenciada por estados emocionales que deforman la posibilidad de recordar el hecho de manera tal como fue. Ahora, también es verdad que muchas veces tenemos ilusiones de recuerdos de nuestra vida, ¿no? Que están modificados, ¿no? No tan marcadamente, pero que no han sido tal así exactamente como los estamos recordando. Eso no es patológico, ¿no? Es parte de la deformación que va teniendo, ¿no? El recuerdo, muchas veces recordamos cosas y a fuerza de evocarlo muchas veces en momentos de nuestra vida, en diferentes momentos de nuestra vida, se va tiñendo también de diferentes aspectos emocionales. ¿De acuerdo? Lo más sí patológico es la alucinación del recuerdo. Evocar algo que no ha sucedido. Es decir, la persona evoca algo como que no ha sucedido. No es que esté mintiendo, sino que en verdad la está recordando como que la hubiera vivido, pero que no la ha vivido. Eso se ve en los cuadros psicóticos, los cuadros de esquizofrenia, trastornos, cuadros delirantes, depresiones graves, o también estados maníacos con psicosis, ¿no? Personas en estados maníacos que recuerdan, pues, de repente haberse ganado la lotería, ¿no? O haber sido nombrados, de repente, profesores eméritos en alguna universidad, ¿no? Claro que hay algunos también que presentan en su currículum vitae algunas menciones falsas, ¿no? Que no son alucinaciones de recuerdos, sino son evidentes falsedades, ¿no? Entonces, pero cuando es patológico, cuando es parte de una patología, entonces tenemos que esto es algo que está además recordado de manera constante. Por ejemplo, yo tenía un paciente con esquizofrenia que me decía, doctor, yo recuerdo el momento en que nací, recuerdo cuando salí del útero de mi madre y recuerdo que vi, ¿no? al doctor y a la enfermera vestidos así, de tal manera. Y era algo que siempre contaba de la misma manera. O sea, su recuerdo era una alucinación del recuerdo, porque no variaba en el tiempo, ¿no? Siempre lo contaba de la misma manera y lo evocaba como si hubiera sido realmente vivido por él.
La alucinación del recuerdo, entonces, es un componente generalmente de los cuadros psicóticos. Ahora, algo parecido, pero no igual, es la confabulación. La confabulación también es un recuerdo falso, pero que la persona rellena cuando siente que no está evocando adecuadamente algo, que le falta, como que tuviera un vacío. No tiene la intención de mentir. Por ejemplo, una persona que tiene una demencia, le podemos preguntar, ¿no? ¿Dónde estuvo ayer, señor? Ayer me fue a visitar a mi hija. Y no, estuvo en su casa, ¿no? ¿Y qué hizo? Bueno, ahí conversamos, vimos televisión. Y más tarde le preguntan, ¿qué hizo ayer? Ayer, doctor. Ayer me fue al cine con mi nieto. Entonces, cambia el recuerdo. La confabulación, a diferencia de la alucinación del recuerdo, es que la persona está dándonos una información que no ha vivido, pero en la confabulación el objetivo es rellenar ese vacío que siente la persona que le está faltando. Esto se ve en los cuadros de demencias y en los síndromes de Korsakoff, ¿no? Cuando la persona tiene vacíos en la memoria. ¿De acuerdo? La confabulación entonces no tiene tampoco la intención de mentir, sino que recurre en ese momento a algún evento que lo puede recordar de manera aproximada y entonces lo presenta como que es algo que lo ha vivido recientemente. Y otra diferencia es la pseudología fantástica, que también es una paragnesia de recuerdo, que es algo más raro, pero que aquí sí es un relato falso, que la persona tiene la intención de incorporar en su discurso para obtener atención del entorno. El problema con la pseudología fantástica es que son personas con un trastorno de personalidad, generalmente histriónicos, narcisistas o trastornos limítrofes de personalidad, que inventan algo acerca de sí mismos, no con la intención de obtener algún tipo de ventaja, ¿no? Por ejemplo, no con la intención de obtener dinero o de estafar a alguien, sino con la intención de adquirir mayor atención hacia sí mismos, ¿no? El problema, como les digo, es que generalmente en estos casos las personas, a fuerza de repetir su historia, se la llegan a creer y llega a ser parte de la información que dan acerca de sí mismos. Son sujetos dependientes de reconocimiento. Por ejemplo, la pseudología fantástica puede ser parte del síndrome facticio, el síndrome de Munchausen. Ustedes saben, del síndrome de Munchausen es un cuadro en que la persona inventa muchas historias acerca de sí mismo o enfermedades, ¿no? Finge enfermedades con el fin de obtener atención médica. En verdad, no es que finge enfermedades para tener alguna ventaja, algún descanso médico, no, sino para tener el papel de paciente. En el cuadro de la psicología fantástica existe entonces el interés de ser atendido, de ser reconocido. He tenido una vez, esto es algo que siempre relato en las clases, ¿no? Un chico que llega cuando yo hacía mi residencia en psiquiatría en el hospital de Rebagliati, llega con un intento de suicidio y yo lo veo en la guardia, me acuerdo, ¿no? Lo pasamos a piso y decía en sus datos pues que era estudiante de medicina, tenía 22 años, 23 años, estudiante de medicina en una universidad particular y había tomado pastillas con ideación suicida porque había tenido pues una ruptura amorosa, ¿no? Entonces lo entrevistamos, pasó a piso, se llamó a su familiar, ¿no? Fue la madre, fue inclusive la enamorada, se reconciliaron, pero después de un par de días la madre fue preocupada porque nos dijo de que había ido a la universidad, porque su hijo estudiaba en esta universidad y estaba en sexto ciclo,
y había ido para llevar un descanso médico, pero le habían dicho los compañeros que sí sabían que estudiaba con ellos, pero que no era de ese año, sino que era de un año anterior que se había quedado. Fue al año anterior y dijeron que sí lo conocían, pero que en verdad no era tampoco de ese año, sino que era de otro año. Al final la mamá no sabía qué hacer, fue a matrícula, se encontró que no estaba matriculado y que nunca había estado matriculado y que prácticamente había asumido siempre el papel como que era un estudiante de medicina y estaba prácticamente obteniendo a través de ese papel algún reconocimiento, tanto de su familia como de sus amigos y de la persona o de la chica con la que estaba. Este chico finalmente durante el internamiento reconoció su situación, ¿no? Mencionó pues que en verdad nunca había hecho gastar inclusive dinero a la madre porque le había dicho de que estaba becado, que lo habían becado por sus notas, ¿no? Y iba inclusive a clases, ¿no? Así lo conocía en la universidad. Pero todo esto era parte de una necesidad de tener algún tipo de atención. Hay una película interesante que se llama Don Juan de Marco, con Johnny Depp y Marlon Brando, si por ahí la pueden encontrar. Es un caso, claro, con bastante exageración cinematográfica, pero que se puede encontrar ahí un caso de pseudología fantástica. ¿Okay? Bien, seguimos. Tenemos también, así como los falsos recuerdos o las paramnesias del recuerdo, las paramnesias en el reconocimiento. Ustedes seguramente han tenido alguna vez un déjà vu, ¿no? Lo ya visto, lo ya vivido, impresión de familiaridad, de que una vivencia nueva ya se había experimentado antes, o lo nunca visto o nunca vivido, una expresión de extrañeza. Esto casi todos lo han tenido alguna vez, un gran porcentaje lo hemos tenido alguna vez. Pero así como se puede ver en personas sanas, también se puede ver en cuadros de epilepsia temporal o en cuadros de psicosis tóxica, especialmente con alucinógenos. Los déjà vu se asume de que es una situación en la que la persona, por alguna razón no explicada fisiológicamente, incorpora una información de manera inconsciente, ¿no? Y después de haberla incorporado de manera inconsciente, recién la hace consciente. Entonces, como que está, por eso lo evoca como que ya lo hubiera vivido, pero en verdad ha sucedido realmente en un lapso de tiempo en el cual la ha vivido por primera vez, solamente que la evocó inconscientemente. Ahora, en estados de psicosis tóxica sí se ve especialmente en el uso de alucinógenos, ¿no? Y también estas situaciones de extrañeza, ¿no? Como que la persona se encuentra en un lugar que sí conoce, en el que sí ha estado, pero que no lo reconoce y es como la primera vez que lo hubiera vivido. Eso también se ve en cuadros epilépticos especialmente y bajo estados de sustancias especialmente alucinógenas. Una paragnesia de reconocimiento que también ha sido descrita es la distorsión en el reconocimiento de personas, hechos o situaciones, pero acá la criptomnesia implica que la persona falla en reconocer un hecho porque lo identifica como si fuera propio o si fuera original de él, pero en verdad ya había sido experimentado antes por alguien, ¿no? Y la persona piensa que es la primera vez que lo está viendo. Eso es algo de lo que presentaban como justificación algunos autores que eran acusados de plagio, ¿no? O sea, no, yo creía que yo lo estaba haciendo, pero no sabía que ya alguien lo había hecho. Y se asume de que la persona también lo incorporó eso de manera inconsciente, ¿no? Y que después lo reconoció como que era la primera vez que le estaba identificando como suyo. Hay hay un caso famoso de uno de los Beatles, George Harrison, me parece que también no me acuerdo si era él el que había sido acusado de plagio o le habían plagiado una canción, ¿no?
y la persona denunciada aludió, ¿no?, que en verdad creía que él había sido el que la había creado, ¿no? A eso se llama criptomnesia. Puede ser pues también algo, como les digo, fisiológicamente identificado como la incorporación inconsciente de una información que después es reconocida falsamente como si fuera propia. No es frecuente, no está dentro de lo que podamos encontrar frecuentemente en psicopatología, pero se las menciono como parte de la información. Otras paranesias de reconocimiento, pero que más que todo están en relación con cuadros delirantes, son los llamados síndromes de falsa identificación delirante, o sea que la persona identifica falsamente a personas, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Capgras, la persona dice, sí, esas personas son como mis padres, son igualitos a mis padres, pero no son mis padres. Es decir, tiene una dificultad para reconocer adecuadamente la realidad, ¿no?, aduciendo que en verdad son personas que se están haciendo pasar por las personas que dicen ser. Y el síndrome de Fregoli es más bien algo lo contrario, es decir, una persona identifica siempre a la misma persona como si estuviera disfrazada de varias personas, ¿no? No, en verdad no es no es mi amigo, no, Carlos, no es el Alberto que se ha disfrazado de Carlos, y se ha disfrazado también del profesor, y se ha disfrazado también de tal persona. Es decir, identifica falsamente a alguien como que tuviera, ¿no?, constantes cambios en su presentación. El síndrome de Fregoli y el síndrome de Capgras se ven en enfermedades como la esquizofrenia o en lesiones del hemisferio derecho, lesiones frontales bilaterales. La paragnesia reduplicativa es más rara, un trastorno en que la persona identifica igualito al que estuve la semana pasada. Es decir, está siempre reconociendo falsamente los lugares en donde está. A escuchar el escrito, ¿no? Ya. Sí, doctor, nos quedamos en la paramnesia reduplicativa. La reduplicativa, ¿no es cierto? Lo que estamos conversando es que todo para el reconocimiento son componentes de los cuadros delirantes. La persona tiene dificultades para hacer un reconocimiento adecuado de las personas. En el Capgras lo que sucede es que identifica como si las personas fueran falsas, como que estuvieran reemplazando, como que hubieran prácticamente se hubieran estado haciendo pasar por las personas, ¿no? Frigoli es como que siempre identifica como que fue la misma persona que se está disfrazando de otras personas. La paragnesia reduplicativa es el ubicarse o el sentirse o siempre en un lugar parecido, semejante a otro en el que ya ha estado, y el doble subjetivo tener la creencia de que hay personas que están haciéndose pasar por sí mismo y que son iguales a sí mismo.
Son componentes delirantes, sin embargo, se ha visto en los últimos años que esto tiene relación con lesiones también estructurales, especialmente en el hemisferio derecho o en lóbulo frontal de manera bilateral. Bien. ¿Cómo evaluamos la memoria? Evidentemente la anamnesis es importante, toda la parte biográfica, todo su aspecto de la infancia, la adolescencia, donde fue a la escuela, donde se crió, su primer empleo, cosas del pasado importantes, sus parejas, acontecimientos de su vida, etc. La memoria remota se evalúa fundamentalmente a través de la biografía. La memoria reciente está en verificación de acontecimientos relacionados a los últimos días o a las últimas semanas. Uno puede preguntarle, por ejemplo, cómo llegó, o también de los últimos momentos, cómo llegó a la consulta, si llegó en taxi, si llegó en micro, si llegó caminando, cuáles son las noticias que ha visto recientemente, qué ha pasado hace poco en su familia. Y la memoria inmediata, uno le hace que la persona repita objetos, dígitos o una frase, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del doctor Geri, en el Hospital 2 de Mayo, siempre nos decía que repetía al paciente, ¿no? Para que un país sea fuerte y poderoso necesita exportar grandes cantidades de madera, ¿no? Una frase que el doctor hacía que repetía a los pacientes para evaluar de manera clínica su memoria inmediata, la repetición de una frase. ¿Ya? Esto fundamentalmente se hace en el examen clínico que uno hace al pie de la cama del paciente, pero también uno puede pedir evaluación neuropsicológica, que esto ya es mucho más específico. Hay pruebas que no las vamos a desarrollar de manera específica, pero tenemos, por ejemplo, el test auditivo de Rey, donde se hace que la persona repita de manera inmediata 15 palabras y con eso evaluamos la memoria inmediata. El promedio es 7 palabras. Generalmente cuando uno quiere evocar de manera inmediata elementos, el máximo, el promedio es 7 más menos 2. Es el promedio que una persona normal puede evocar. Pero la misma lista se repite 5 veces a la persona para que la aprenda, ¿no? Y ya la quinta vez ya estamos evaluando una memoria de fijación. Y después de media hora le decimos que repita las palabras que recuerda, que ya la hemos hecho aprender durante 5 repeticiones seguidas. Ahí ya estamos evaluando la memoria de evocación. Pero esto ya es parte de un estudio, como digo, mucho más específico, que es un estudio neuropsicológico. O también le podemos después que le pedimos que evoque las palabras de manera libre, le mostramos un texto, le leemos un texto y le decimos que reconozca cuáles palabras eran o estaban en la lista que le habíamos leído previamente. Ahí estamos evaluando su capacidad de reconocer también las palabras de la lista. Esto se hace ya como digo, como parte de que ustedes sospechan que la persona en la evaluación que le han hecho tiene dificultades en la memoria, entonces ya le piden una evaluación neuropsicológica específica. Y para ver la memoria visual, también figura compleja de Rey, le muestran a la persona esta figura, le piden que la copie y después le quitan la figura inicial y le piden pues que la copie o que la reproduzca de memoria, ¿no? Por ejemplo, esta puede ser la copia de la figura y después le quitan la figura y le piden que la vuelva a hacer, pero ahora sin verla. Esto también tiene sus parámetros, tiene sus calificaciones y es parte ya de un estudio de memoria más elaborado, más específico. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora la inteligencia. La inteligencia, como concepto, podemos decir que es el conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la adaptación eficiente del sujeto al ambiente físico y social. La inteligencia, en verdad, es entonces la capacidad de resolver problemas.
Planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia. No se identifica con conocimientos específicos ni con habilidades específicas, sino que se trata de habilidad cognitiva general, de la cual forman parte las capacidades específicas. Es decir, una habilidad cognitiva general puede tener diferentes elementos que la construyen, pero la idea es de que cuando hablamos de inteligencia general, estamos hablando de esa capacidad que tiene la persona para resolver problemas, para adaptarse a situaciones y para comprender ideas complejas y aprender de la experiencia. ¿De acuerdo? Aquí hay que... Me detengo un poquito aquí porque, por ejemplo, se habla mucho actualmente de la inteligencia emocional. Inteligencia emocional es otro concepto. Es un concepto que está referido a la capacidad que tiene la persona para poder vincularse con los demás, para poder comprender los demás. Más tiene relación con lo que llamamos empatía, ¿no? Porque hay personas que son muy inteligentes desde el punto de vista de poder resolver problemas, de poder aprender, pero tienen dificultades para relacionarse. Inteligencia emocional más bien está referida a ese tipo de capacidad, ¿ya?, de las personas. Más está entonces vinculado a los aspectos emocionales, a los aspectos de habilidades sociales que tiene la persona para poder entonces desarrollar vínculos. Ahora, de manera general identificamos dos tipos de inteligencia, ¿ya? Inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Inteligencia fluida es la capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible. No importa mucho el aprendizaje previo. Hay personas que de repente no han tenido aprendizaje, no han tenido educación, pero son inteligentes, porque tienen esa capacidad para adaptarse y afrontar situaciones nuevas. Hay mucha capacidad de inducción, deducción, clasificaciones figurativas, memoria asociativa. Este tipo de inteligencia o este componente de la inteligencia, llamado inteligencia fluida, tiene especialmente un componente genético y hereditario. Tiene una composición relacionada especialmente con la capacidad de transmitirse genéticamente. Alcanza su mayor desarrollo en la adolescencia y va disminuyendo con el envejecimiento. En los test de inteligencia se mide mejor por las habilidades ejecutivas y las visoconstructivas. La inteligencia fluida, podríamos decir, es inteligencia primaria, la inteligencia innata que tiene una persona. Y la inteligencia cristalizada es la capacidad y la estrategia para resolver problemas que la persona ha ido adquiriendo en base a conocimientos a través del aprendizaje, la educación y la cultura. Es decir, que ha ido desarrollando como estrategias en base a información que ha ido incorporando. Aquí entonces tiene mucho que ver la comprensión verbal, las relaciones en la comunicación, cómo la persona evalúa y valora su experiencia. Es más estable durante el envejecimiento, es la inteligencia de la experiencia. Por eso se llama inteligencia cristalizada. Es la inteligencia que la persona va, podríamos decir, incorporando en su aprendizaje y va repitiendo en la medida que las habilidades que ha ido incorporando le han servido en la vida. En los test de inteligencia se viene mejor por las habilidades verbales. No son inteligencias separadas, sino al contrario. Son inteligencias que están, podríamos decir, incorporadas en una inteligencia general o global. No son excluyentes, son complementarias. En la medida que una persona pues tenga un nivel de inteligencia innato y haya aprendido durante su vida también a incorporar su experiencia, entonces va a ser o va a tener pues un nivel de inteligencia mayor. El cociente intelectual es la medición de la inteligencia y para ello se utilizan pruebas, ¿no? Pruebas que han sido elaboradas, se han estandarizado, de tal manera que uno puede llegar a saber cuál debería ser la edad mental de una persona. La inteligencia, el cociente intelectual resulta de la división
de la edad mental del sujeto, ¿no?, a la cual se ha llegado a través de un test estandarizado que se haya aplicado entre su edad cronológica, multiplicada por 100. Entonces, esta edad mental se mide por test, por pruebas que se han estandarizado para cada nivel de edad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, de que en una escala de inteligencia es la escala de Wechsler. Para ver la inteligencia, se asume de que, por ejemplo, la inteligencia normal estaría entre el 95% de las personas tendrían un nivel de inteligencia entre 85 y 115. Y esto sería una inteligencia normal, estadísticamente. Por debajo de 115 hasta 70, ¿no?, sería un nivel en el cual la persona tendría una inteligencia por debajo de lo normal, un borderline, un limítrofe, y por debajo de 70 sería ya un retraso mental. Es decir, por debajo de 2 desviaciones estándar del promedio. Y por el contrario, por encima de 2 desviaciones estándar, por encima del promedio, sería una inteligencia superior. Por ejemplo, vemos aquí, una promedio sería entre 85 y 115. Entre 70 y 85, un limítrofe. Por debajo de 70, entre 50 y 70, un retraso mental leve. Entre 35 y 50, un retraso mental moderado. Entre 20 y 35, un retraso mental severo. Y por debajo de 20, un retraso mental profundo. Actualmente ya no se habla en las clasificaciones internacionales de retraso mental o retardo mental, sino de discapacidad intelectual. Es el término que se ha utilizado en las últimas clasificaciones para evitar la estigmatización, porque a veces suele ser muy peyorativo hablar de retardo mental o retraso mental. Se utiliza el término de discapacidad intelectual. Y por encima del promedio, entre 115 y 130, es una inteligencia superior, y más de 130 ya está considerado como una inteligencia de nivel de genio. Ahora, el retardo mental es la falta de adquisición de habilidades cognitivas. La psicopatología de la inteligencia fundamentalmente se puede clasificar por la falta de adquisición de habilidades cognitivas. En el retardo mental, la persona no desarrolla habilidades cognitivas y puede ser innato por algún factor genético, enfermedades genéticas, o por alguna lesión temprana que no ha permitido el desarrollo, cuadros de encefalitis, cuadros de meningitis, por ejemplo, o lesiones o intoxicaciones o hipoxias neonatales que van a impedir que la persona adquiera un nivel de desarrollo intelectual adecuado. Pero también se va a perder el nivel de inteligencia en las demencias, pérdidas de habilidades cognitivas por deterioro progresivo de las funciones. Como hemos dicho, se va perdiendo esta capacidad. Honorio Delgado hace una diferencia, decía, el retardo mental es como una choza, ¿no?, una casa levantada de manera precaria, ¿no?, mientras que una demencia puede ser un palacio en ruinas, para diferenciar, ¿no?, cómo en los retrasos mentales, en problemas de este tipo, no se han adquirido habilidades, mientras que las demencias se han perdido por deterioro. Como les decía, las clasificaciones actuales han reemplazado la denominación de retardo mental por la de trastorno de desarrollo intelectual. Finalmente, ¿cómo se evalúa la inteligencia? Uno puede evaluar inteligencia en el examen clínico a través de someter a la persona, por ejemplo, a preguntarle semejanzas y diferencias entre determinados objetos, ¿no?, o la comprensión de refranes. Eso es frecuente, eso uno puede hacerlo de manera rápida. ¿En qué se parece, ¿no?, una mesa a una silla? Una respuesta abstracta sería, son muebles, ¿no?
Una respuesta concreta sería en que tienen 4 patas, ¿no? Entonces, uno puede más o menos ir identificando si la persona tiene capacidad de abstracción o es muy concreto en cuanto a su identificación de semejanzas, o poner un refrán para que lo puedan interpretar. Puede ser: no por mucho madrugar amanece más temprano. Una persona con identificación concreta, con una respuesta concreta le diría, no porque me levante más temprano va a amanecer más temprano. Pero alguien con capacidad de abstracción le diría, las cosas hay que hacerlas, ¿no?, en su momento, ¿no? No porque uno las haga antes, ¿no? Este es el momento para hacerlas, ¿no? Entonces, esta ya es una forma rápida de poder hacer una evaluación de la capacidad de abstracción de la persona. Pero si yo quiero ya hacer una evaluación más específica de la inteligencia, entonces solicito test de inteligencia. Y los test de inteligencia se pueden hacer a través de escalas, ¿no? Hay 2 tipos generales, podríamos decir, 2 tipos de manera global de evaluar de inteligencia, a través de escalas de tareas intelectuales, ¿no? Aquí el fundamento es que la inteligencia es parte de la personalidad total del sujeto y está formada por un conjunto de capacidades que permiten la adaptación del sujeto al entorno. Entonces, aquí son pruebas que tienen varias partes. Por ejemplo, el test de Wechsler para inteligencia implica, ¿no?, tanto para adultos como para niños, por ejemplo, evaluar la comprensión verbal a través de ese tipo de tareas: semejanzas, ver el vocabulario, comprensión de lectura, qué información tiene la persona, adivinanzas, razonamiento perceptivo, ¿no? Se ponen matrices, figuras incompletas, memoria de trabajo, lo que hemos mencionado, ¿no? Evaluar su capacidad de retener dígitos, de relacionar dígitos y números, o velocidad de procesamiento. Entonces, aquí estoy evaluando varias tareas. La suma de todas estas tareas me da un coeficiente intelectual total, que puede ser comprensión verbal y memoria de trabajo, me va a dar un coeficiente verbal, y razonamiento perceptivo y velocidad de procesamiento me va a dar un coeficiente ejecutivo. Entonces, el promedio de ambos me da un coeficiente intelectual total que, como hemos dicho, se acepta que es normal entre 85 y 115. Este tipo de test nos sirve para identificar de repente cuáles son las mejores potencialidades de cada persona. Hay personas que pueden tener muy buena capacidad verbal, ¿no?, y de repente no tienen capacidad ejecutiva muy bien desarrollada. Hemos visto que la inteligencia cristalizada, la inteligencia y la experiencia, se mide mejor por la capacidad verbal, mientras que la inteligencia fluida, la inteligencia innata, se mide mejor por el coeficiente ejecutivo. Los otros test de inteligencia que también se utilizan son los test de inteligencia general. En este tipo de test, lo que se asume es que fundamentalmente se va a evaluar la inteligencia innata, aquella capacidad que tiene una persona de resolver problemas sin información previa, sin tener educación, independientemente de la cultura. Asume la existencia de un factor de inteligencia general. Entonces, aquí especialmente lo que se hace es trabajar con matrices. Por ejemplo, en esta imagen ven ustedes, ¿no?, que hay una serie de imágenes y se le pide a la persona que, de las 8 imágenes que están abajo, identifique cuál es la que debería estar aquí en el recuadro para completar la secuencia. Entonces, bajo por ejemplo, es el test de inteligencia de Raven. Este test tiene 60 láminas que van en avance progresivo, ¿no?, de menor a mayor,
y va entonces haciendo que la persona tenga fundamentalmente vaya teniendo una posibilidad de hacer una extracción de las imágenes y ir identificando cuál en secuencia es la que debería estar en este lugar. Ambas son válidas, generalmente se utiliza más el test de inteligencia de Gaussian porque permite evaluar tanto la inteligencia fluida como la inteligencia cristalizada, mientras que los test de inteligencia general van especialmente a medir la inteligencia fluida, ¿no? Exenta de interferencias educacionales o culturales. Muy bien. Y termino con una frase de García Márquez. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. Y cómo la recuerda para contarla. Por eso es tan importante que en nuestras vivencias también, tanto el componente biográfico, semántico, procedimental como emocional, estén presentes, porque es así, con este contenido, como vamos a recordar. Muy bien, jóvenes. Listo, Bien. doctor, muchas gracias. Vamos a ver si Si hay tuvieran alguna algunas pregunta. preguntas, ya sea pueden hacerlas de manera verbal o por el chat. A ver, acá hay una pregunta. ¿Podrían haber problemas en la prueba de memoria inmediata en un paciente con problemas de atención? Muy buena pregunta, Pedro. Sí, efectivamente. Si un paciente tiene problemas de atención, si uno le hace una prueba de memoria inmediata, puede ser que falle. Y falla no porque tenga un problema de registro, sino porque tiene un problema en la atención, pierde fácilmente la atención, se distrae. Muchas personas acuden generalmente entre los 30, 40 años, o sea, se preocupan porque dicen, tengo problemas de memoria, ¿no? Me estoy olvidando las cosas. Y no es que la olvidan, sino que no las registran. Y no las registran porque no las han atendido. Y muchas veces la atención puede estar alterada por un problema primario, como en el déficit de atención. Bueno, los niños con déficit de atención tienen problemas de memoria inmediata, porque no captan, o sea, no pueden mantener la información de manera temporal. Pero también hay personas con cuadros de ansiedad, que la ansiedad interfiere con la atención. Y si hay interferencia en la atención, tampoco se registra, tampoco se puede mantener la información de manera online. La memoria inmediata es como una memoria de la computadora, como una memoria RAM, ¿no? Una memoria temporal transitoria. Si yo la interfiero, entonces ¿no? prácticamente no la dejo funcionar. En esos casos, antes de hacer pues, un diagnóstico de problemas de memoria, uno tendría que hacer un test de atención, una evaluación de atención, que también se pueden hacer, ¿no? Hay test de atención, hay test de dígitos, para marcar dígitos, para cancelar números, eso también se puede pedir que se haga de manera más específica en una evaluación neuropsicológica, o uno también lo puede hacer clínicamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?